rectangular que está en el interior, ¿vale? Todos son patios, si veis la margen superior, o sea, inferior izquierda, lo que se llama el Arco Robinson, porque un general inglés del siglo XIX descubrió en plan arqueológico bueno, en fin, no vamos a meternos. Pero vemos que la grandeza del templo. Ahí estaba el nacionalismo judío. El nacionalismo judío era el templo, las tradiciones, decíamos. Y la iglesia cuando nace, rompe con todo eso. Rompe con todo eso porque la iglesia ya no necesita templo. La figura del templo pasa a un segundo plano, porque digamos que el nacionalismo judío se centra en el templo. La religión judía es la que tiene el monopolio de Dios. Entonces la iglesia cristiana ya no necesita templo, se reúne en casas. ¿Podéis por favor poner la figura 2? Entonces se reúne en casas y ya el templo ya no tiene el centro de actividad para los sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús es el máximo sacrificio. Dice el escritor de Hebreos que por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. Ahí ves una reunión, digamos, de creyentes de la iglesia primitiva, ¿vale? Ya no necesita el templo, es decir, se ha dejado el templocentrismo teológico para ser el cristocentrismo teológico. Es decir, la iglesia ya no necesita templos, porque Jesús, después de morir en la cruz del Calvario, ha dado vía a todo hombre y ya no se necesita un templo físico, sino simplemente en una casa, o como decía el Señor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio. Entonces, ahí vemos la figura de lo que sería una reunión de la iglesia primitiva, leyendo las cartas de Pablo, leyendo las escrituras, en fin. Esa es la idea un poco de cómo es la iglesia. La iglesia se va desvinculando. Y bueno, vamos ahora a meternos en el meollo de la cuestión que hablábamos el domingo pasado. Nos quedamos en que uno de los evangelistas, que es Felipe, llega a Samaria, ¿os acordáis? Predica a Samaria, cosa que era una cosa que se escapaba a toda mentalidad judía, juntarse con los samaritanos, que eran gente inmunda. Dentro del judaísmo estaba prohibido convertirse, dijimos, a un samaritano. Se podía convertir un fenicio, un griego, un hispano, uno del Quinto Pino, podía convertirse, pero alguien como un samaritano no se puede convertir. Entonces vemos a Felipe el Evangelista, que por el Espíritu Santo el Señor le envía allí a los samaritanos, y después de eso, en el capítulo 8:26, nos quedamos en lo siguiente, y dice así. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por favor, vayan, pones la siguiente imagen. Es un mapa. El cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a pararnos aquí un poco, porque este es uno de los episodios más fascinantes del libro de los Hechos. Ahí veis un dibujito, no sé si lo vais a apreciar. Hay una flechita verde que va desde Jerusalén. Me voy a poner las gafas porque yo de lejos veo bien con gafas, pero de cerca no. Entonces ahí veis Samaria, veis la zona central de Samaria, ¿vale? Gracias por el puntero láser que tenemos. Y os ponen las gafas con la mascarilla. Y veis la flechita verde como va bajando, ¿vale? Y digamos que conecta con la carretera, si me permitís la expresión, que va desde Jerusalén a Gaza, ¿vale? Ahí había una distancia aproximada de unos 100 kilómetros. Una distancia como de aquí a Segovia, para que os hagáis una idea. Entonces, el Señor habla a Felipe y Felipe hace todo ese recorrido. Pero el Espíritu Santo dice: vete por el camino, dice, el ángel habló a Felipe diciendo: levántate y ve por el camino que va hacia el sur. Y esa carretera era una carretera despoblada. O sea, no es que era desierto en el sentido de que era como el desierto del Sahara, que no había ni un árbol, no. Aquí Lucas nos da a entender que era un lugar que ya no era transitado. Es como, decía yo el domingo pasado, como si vamos transitando por una carretera antigua y de repente nos hacen la M50 y ya va todo el mundo por la M50. 3 carriles, bien todo pavimentado. Y es una carretera que se había quedado en desuso, porque las caravanas comerciales iban por otro sitio. Y claro, imaginaos la mente de Felipe diciendo al ángel: ¿estás seguro? Si por ahí no va nadie, por ahí no va ni el tato ya. ¿Qué hago yo por ahí perdido? No, me hago 100 kilómetros para no encontrar a nadie. Y curiosamente, la obediencia de Felipe es una cosa que nos trae enseñanza, ¿vale? Porque muchas veces el Señor, y si permitís aquí ya voy a predicar, nos manda a hacer cosas que no entendemos. Nuestra mente decimos: Señor, pero esto es ilógico. Pero claro, como el Señor, la ilógica del Señor no es más lógica que la nuestra, pues siempre
al final triunfa, ¿verdad? Y dice que se fue por el camino y dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, aquí hay varias pinceladas que nos va dejando Lucas como la va dejando caer, un etíope. Dice que era eunuco, o sea, era un hombre, físicamente no lo era, ¿vale? Y encima dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, un alto funcionario. Ahora vamos por partes. Un etíope, ¿de qué reino se está refiriendo? En aquella época Etiopía no es la Etiopía de hoy en día, ¿vale? Hoy en día Etiopía está situada en el norte de África, o sea, en el cuerno de África, si me permitís la expresión, lo que se llama el cuerno de África, pero aquí se está refiriendo a la parte sur de Egipto, que era lo que se llamaba antiguamente Nubia. Nubia, allá por el año 3000-4000 a.C., pues estaba en constantes peleas con los egipcios, con el Egipto de los faraones. Entonces, generalmente eran africanos, era gente de color, ¿vale? Y resulta que este etíope era eunuco, es decir, que sus órganos sexuales habían sido quitados, porque en la antigüedad se tenía la creencia que cuando una persona, y sobre todo un hombre, estaba en la corte, primero, al hacerle eso, al castrarle, digamos que tenía ciertas capacidades físicas, o sea, mejor dicho, mentales, que otras personas no tenían. Y también se hacía por varias razones, para guardar los harenes de los reyes, ¿verdad? Y por otra parte, eso lo podéis ver en historia hasta el siglo pasado. Hasta el siglo pasado había cantidad de eunucos, sobre todo en China. En la ciudad de Pekín, el Palacio Imperial, había cantidad de eunucos que servían al emperador. Y muchos hombres se autocastraban para poder conseguir un puesto de honor dentro de la corte imperial china, ¿vale? Bueno, pero eso ya nos vamos por otro lado. Bueno, la conclusión es que este hombre no era un simple, alguien que estaba por ahí trabajando, no, era un alto funcionario de confianza de Candace, reina de los etíopes. Candace es como decir hoy los Borbones, ¿vale? Candace era un apellido, no es que se llamaba la reina Candace, sino era un apellido dinástico. Y que no era cualquier persona, dice que estaba al frente de los tesoros, es decir, que era el ministro de Hacienda, digamos, de Etíope. Y me llama la atención porque dice que este hombre dice que volvía sentado en su carro y había venido, o sea, volvía de adorar en Jerusalén. Ahora, yo digo una cosa, esto te rompe los esquemas. Este hombre tiene un alto cargo y no está haciendo un viaje de negocios ni un viaje encargado por la reina, sino que él dice que va. ¿Cuál es el motivo? Va a Jerusalén a adorar. Un viaje de cerca de 3000 kilómetros. O sea, imaginaos como venir de Noruega, por lo menos, hasta aquí. Y no en avión, ¿vale? Entonces hace un viaje, va hasta Jerusalén y dice que para adorar. Para adorar, pero si no es que... Vamos a ver. Una persona, para entrar al templo de Jerusalén, tenía que ser... Podías entrar al atrio de los gentiles, que era un patio que se podía entrar todos. Pero luego después, más adelante, si tú no eras un judío circuncidado, no podías entrar a adorar. Entonces lo digo para que montéis la película. Un hombre que se hace 3000, importante, se hace 3000 kilómetros de viaje, llega a Jerusalén y no puede entrar ni al templo. Es igual que si vais mal comparado al fútbol y vais a ver una final de España contra Italia, os hacéis 3000 kilómetros y cuando lleguéis a la puerta del campo de fútbol no podéis entrar. Y no veis el final, ni sabéis nada, ni... Entonces este hombre no podía entrar porque por la ley judía no podía entrar nadie castrado dentro del judaísmo, ¿no? Lo que se podía hacer era ser un temeroso de Dios. Es alguien que no era convertido, pero como ya veremos más adelante. Entonces os digo una cosa, este hombre tenía un hambre. Dice, este hombre era un adorador nato. Dice Felipe aquí que volvía de Jerusalén para adorar. Entonces quiero que un hombre con un alto cargo, un hombre castrado, desde el punto de vista físico no era hombre, desde el punto de vista espiritual sí que lo era, y un hombre que no le importa hacerse todo ese recorrido con el fin de digamos, derramar su alma, aunque sea a las puertas de Jerusalén, a las puertas del templo. Y él lo que hace, pues seguramente compró
una de tantas copias que hacían los escribas del libro de Isaías. Y dice que este hombre volvía en el carro. Importante, prácticamente nadie tenía un carro, ¿vale? Solo los altos cargos tenían carro. Luego otra parte dice aquí que iba leyendo al profeta Isaías y Felipe le escucha. Ahora bien, en aquella época era costumbre siempre leer en voz alta. O sea, no como nosotros ahora que estamos leyendo con el entendimiento. No, allí en la antigüedad siempre que se leía en voz alta. Y casualmente la gente poderosa, gente influyente o gente rica, no leían ellos, tenían un criado que les iba leyendo el libro. ¿Vale? Os lo digo, estas son pinceladas históricas para que os vayáis centrando. Y aquí vemos cómo Felipe se acerca y le hace la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y es una preguntita que nos podríamos plantear hoy en día, ¿verdad? La Iglesia cristiana entiende lo que lee. Y ya nos vamos a ir otra vez a otra predicación porque casualmente tenemos cantidad de adelantos técnicos como nunca hoy en la sociedad, dentro de la Iglesia, y dicen los especialistas que como nunca está habiendo un analfabetismo espiritual y de escrituras como nunca dentro de la Iglesia. Mucha gente no sabe lo que lee, no entiende lo que lee. O se interpreta mal, conduce a errores doctrinales, y en fin, no. Perdonad que haga estos comentarios, me gustaría seguir comentando mucho más, pero voy al tema ese, ¿no? La preguntita, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces aquí el eunuco le dice, si alguien no me lo explica. Y qué importante poder explicar bien la Escritura. Tenemos que ser buenos maestros. Yo tengo muy buen recuerdo de mis maestros. Hace poco tuve la ocasión de encontrarme a un profesor mío, bueno, más porque el profesor era un maestro. El profesor te cuenta la lección, el maestro te enseña y te influye. Y yo tuve el gusto hace 3 años de encontrarme, fue Monse conmigo, íbamos de vacaciones, nos desviamos, creo que lo comenté aquí, y me encontré a mi profesor después de casi 40 años, volví a encontrar a mi profesor, don Jesús Blanco Jimeno, un hombre de un pueblo de Palencia, Valoria la Buena, y conseguí encontrarlo a través de internet, de esto, de otro. Qué alegría tan inmensa poder juntarme con él y darle las gracias por todo lo que me había enseñado ese hombre, ¿verdad? Y qué importante es saber enseñar, saber aprender la Iglesia con equilibrio, con buena doctrina, con buena hermenéutica, con un buen dominio de las Escrituras y no enseñar cualquier cosa, porque al final nos convierte en gente que no sabemos, no tenemos identidad propia, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo Felipe, una vez más, pues instruye al eunuco y como dice aquí, dice que llegaron donde había cierto agua y puesto que él había manifestado la idea de conocer que él creía en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, dice que mandó parar el carro, vieron que había agua y él mismo pidió el bautismo. La señal de la integración al judaísmo en el Antiguo Testamento era la circuncisión, ¿vale? Ahora, fijaos qué diferencia. De la circuncisión a la entrada al judaísmo pasamos al bautismo a la entrada al cristianismo. El bautismo no es ni más ni menos el reflejo exterior de lo que está ocurriendo en el interior. Este hombre, volvemos a repetir, era un hombre que estaba mutilado físicamente, pero no para nada le influía eso para el orden espiritual. Y este hombre reconoce que Jesús es su Señor, pide el bautismo y dice que pues Felipe aplica el bautismo, ¿vale? Dice versículo 40, pero Felipe, 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué ha pasado aquí? El Espíritu Santo arrebató a Felipe. Qué cosas más raras. ¿No se habrá fumado un porro Lucas cuando escribe estas cosas? O sea, aquí está hablando, ¿no? Lo que está diciendo Lucas es que ocurrió un milagro, ocurrió una señal, una maravilla, y es que como cuando en el Antiguo Testamento el Señor envió el carro de fuego y arrebató a Elías, no lo sabemos, hemos de aceptarlo por fe, lo que ocurrió, porque sobre todo cuando la iglesia primitiva está empezando, pues está habiendo una serie de señales y de prodigios extraordinarios. Y aquí nos encontramos que Felipe es arrebatado y llega a Azoto.
y dice que ya no lo vio más. Imagina por un momento que está ahí el etíope y está hablando tan tranquilamente, después de tiempo, y desaparece. Qué cosa más extraordinaria. Entonces, aquí Lucas lo está haciendo reflejar de lo que ocurrió en aquel momento tan impresionante. Entonces, es arrebatado y, digamos que, para que os hagáis una idea, el rapto de Felipe desaparece de aquí y aparece tal que en Aranjuez, más o menos, ¿vale? Entonces, dice, madre mía. Imaginaos que vosotros estáis hablando con alguien y de repente el señor lleva a 30 o a 300 kilómetros y dirías, madre mía, ¿qué hago yo aquí, señor? Claro, esto parece cosas de niños, parecen fábulas. Vamos a ver, tenemos que aceptar las cosas por fe. Yo lo creo por fe. Porque el Señor hace milagros extraordinarios. Entonces, en aquella época la iglesia estaba extendiendo y el Señor estaba haciendo milagros sumamente fuera de lo normal. Y dice que, otra pinceladita en el versículo 40, dice, hasta que llegó a Cesarea. Es decir, que aquí vemos como Felipe llega a Cesarea, se queda ahí la cosa, y vamos a verle a Felipe más adelante en Cesarea, que era una ciudad muy importante, Cesarea Marítima. Había dos Cesareas, Cesarea de Filipo y Cesarea Marítima. No vamos a meternos en detalle, que si no se nos va la clase. Ya hablaremos de Cesarea Marítima. Y bueno, ahora vamos a uno de los... bueno, antes de nada, ¿alguna pregunta, algo que queréis añadir? ¿Alguna duda que podamos resolver? ¿No? ¿Bien todo? Bueno, pues aquí vamos a entrar en uno de los capítulos más impresionantes del Nuevo Testamento, o por decirlo, de la Biblia entera. Y es la conversión de Pablo, de Saulo. Y dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice que aquí Saulo, dice Lucas, que respirando aún amenazas, es decir, que Pablo no se lo había... ¿Os acordáis que Pablo está presente en el apedreamiento de Esteban, ¿vale? Y Pablo pues dice que asolaba a la iglesia, lejos de disminuir esa intensidad de odio hacia la iglesia, dice que todavía lo que le mantenía vivo, digamos que lo que está intentando decir el griego, lo que le mantiene vivo a Pablo es matar cristianos. Cada día cuando se levanta antes de desayunar, su primera imagen es matar cristianos, azotar cristianos, llevar presos a los cristianos, quedarse con sus propiedades. Eso es lo que mantiene, esa es la esencia de la vida de este joven Pablo, es lo que le hace vivir. Y dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte, pide cartas. Eran cartas de detención. Y esta carta de detención es para la ciudad de Damasco. Damasco estaba como de aquí a Valencia, ¿vale? A unos 300 kilómetros de Jerusalén. Entonces, le pide cartas porque, es decir, ¿y cómo tan lejos una carta de detención puede servir tan lejos? Muy fácil, porque lo que se dictaba en Jerusalén, el sumo sacerdote, valía para todos los territorios donde estaban los judíos. Ya fuese a 300, a 1000 o a 2000 kilómetros, si salía una orden de extradición, eso valía. Por eso le pide cartas y dice que va a Damasco. Y ocurre algo que es muy conocido. Dice que, en el versículo 3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Siempre nos hemos imaginado a Pablo, ¿verdad? A Saulo cayéndose del caballo. Yo no sé dónde se ha sacado eso. Pero aquí, si os fijáis, no dice nada de caballo, ¿verdad? Podría ser un burro, un camello, o simplemente iba andando. Lo que pasa es que la imaginería popular, pues igual que Adán y Eva con la manzana, ¿verdad? Una manzana, a lo mejor era una pera o una naranja, no sabemos, ¿vale? Pero bueno, son cosillas que se han ido añadiendo, ¿verdad? Hay cosillas que se van añadiendo poco a poco en la historia. Y aquí lo que sí que ocurre es que hay una cosa muy, muy tremenda, y es que Pablo dice que vio un resplandor del cielo y le pregunta, dice, ¿soy Jesús a quien tú persigues?
Y claro, aquí hay algunas cosillas que hay que meditar. El Señor se aparece y le dice, pues mira, estás persiguiendo a la iglesia, no hagas esto. No, no, el Señor le dice, me estás persiguiendo a mí. No es que estás persiguiendo a todos los cristianitos, estos que están... No, 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 vamos a ver un momentito. Tú me estás persiguiendo a mí. Y quiero que entendáis, hoy, siglo XXI, que cuando alguien persigue a la iglesia, está enfrentándose al mismo Cristo. Y eso es bastante complicado. Porque yo cuando me enfrento a alguien, y digo los de fuera, y si me permitís la expresión, también digo a los de dentro. Porque ha habido veces que ha habido gente que se ha levantado, como ya pasó en el pasado, ¿verdad? Cuando alguien incluso se levanta dentro de la iglesia en contra de algo de la iglesia, las consecuencias son peligrosas, ¿eh? Decía Pablo escribiendo a los Corintios, el que destruyera la iglesia, Dios le destruirá a él. Claro, la palabra griego no está hablando de destruir en el sentido de perder salvación, en fin, no vamos a meternos en detalles, pero sí de, digamos, neutralizarle. Una persona que se mete con la iglesia queda neutralizado, es decir, queda en nada, está enfrentándose al mismo Dios. Y aquí Pablo se está enfrentando a Jesús y dice, un momento, te estás enfrentando conmigo. Y te es duro dar coces contra el aguijón. En la antigüedad, cuando alguien iba arando un campo, generalmente iba con bueyes, iba con el aguijón era una varita de unos 2-3 metros con una puntita de hierro, es el aguijón, y entonces cuando ese aguijón pinchaba un poquito a los bueyes era para que fuesen más adelante, ¿vale? Entonces los bueyes a veces se enfadaban y daban coces, pero no hacían nada al labrador porque el labrador iba como 2 metros más atrás y no hacía absolutamente nada. Pero el que dominaba la situación era el labrador con el aguijón. Y el Señor está diciendo, mira, te estás equivocando a Pablo. Dios mío. Duro va a ser dar coces contra el aguijón. Y lo que sí que ocurre es que yo creo que en ese momento, digamos que son momentos muy complicados porque nadie sabe lo que ocurrió por la cabeza de Pablo. Pero yo creo que a Pablo se le desmontaron todas las ideas preconcebidas mentales que tenía como fariseo de toda aquella persecución que había iniciado contra el cristianismo y se da cuenta de que tiene una imagen de lo que podía ser en el Antiguo Testamento una teofanía. Es decir, una idea de cuando el ángel del Señor, con, digamos, aspecto físico, se aparecía a los personajes del Antiguo Testamento. Pero en este caso es Pablo el que ve al Señor. Entonces dice que él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, bueno, sabéis que he llevado, no vamos a leer todo el texto, ¿vale? Es llevado dentro de Damasco y en Damasco queda ciego durante un tiempo hasta que dice que el Señor trató con un discípulo llamado Ananías. Dice que el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Es decir, que aquí vemos como otra vez un toque de Lucas que nos está hablando de que el Señor trata con un Ananías. Ananías no sabemos quién fue. Hay otro Ananías, el marido de Safira, que es ese anterior y murió, ¿os acordáis? No mezcléis, ¿vale? Entonces este Ananías, por lo que da a entender, puede que fuese uno de los dirigentes de la iglesia en Damasco, porque en Damasco había una comunidad importante, tal vez fuese un anciano, o un diácono, o no sabemos qué, o un simple miembro, lo que hace que se trata con él y le dice, vete y habla con Saulo. Y claro, las noticias habían corrido ya hasta Damasco. Y aquí Ananías le dice, pero Señor, este hombre ha hecho muchos males. Y aquí vemos la obediencia de este hombre de Ananías, de cómo se acerca. Y nuevamente pone sus manos sobre él. Y dice que al final Pablo recobró la vista.
¿Alguna pregunta, algo que queréis añadir? ¿No? Para mí este pasaje me encanta. Y una de las cosas que me ha hecho mucho reflexionar es la parte en la que, digamos, intentando ponerme en los pies de Pablo, ¿no? En la parte en la que dice que Pablo estuvo durante 3 días, estaba ciego, no podía ver, y estuvo 3 días sin comer ni beber. O sea, yo creo que debía de haber tal aflicción de espíritu en este hombre, tal culpabilidad, que esos 3 días fueron un duelo bestial. O sea, que había una lucha en su alma y sobre todo un pesar, porque había estado luchando contra el que amaba, porque realmente eso le llevaba, lo hacía por amor a Dios. Lo que pasa que estaba equivocado, y al ver eso, yo imagino que me rememoraría el apedreamiento de Esteban, cuando él guardó las ropas, rememoraría pues tanto mal que había hecho, y está 3 días sin querer probar nada, y imagino pues eso, delante de Dios, arrepentido y buscando ese perdón y yo creo que eso es parte de lo que luego hace que Pablo sea lo que fue, porque lo que tenía en su corazón le pesaba tanto que decía, por mucho que yo me sacrifique, por mucho que yo haga, nunca será ni parecido a lo que Dios ha hecho conmigo y al amor que me ha mostrado, puesto que soy lo peor, ¿no? Sí, sí. Y a mí eso siempre, ese pasaje me ha hecho reflexionar mucho. Sí, sí. Además que eso marca, y de hecho Pablo constantemente está recordando. Si veis en las cartas, constantemente está recordando su pasado. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y él siempre está recordando lo que había sido, porque yo me imagino lo que dice Juan Carlos ahora, ¿no? 3 días ciego, meditando. Él, vamos a ver, él era un fariseo instruido. Era un hombre, aparte de la instrucción teológica que tenía, él era miembro, había sido instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era una institución teológica entre los judíos. Era nieto de un gran teólogo que se llamaba Hillel, en fin, no vamos a meternos en detalle, ¿vale? Pero era un fariseo total y con una mente estructurada desde el punto de vista judío y desde el punto de vista griego y romano. Él era ciudadano romano, era de Damasco, de Tarso, y te das cuenta que toda la estructura mental que tiene Pablo en la cabeza es muy difícil de quitar, de desprogramar, porque él tiene unas ideas preconcebidas, unas doctrinas establecidas, y de repente se encuentra con aquel maestro de Galilea que había sido crucificado, aquel rabí que él había perseguido, o sea, él no directamente, pero digamos que a sus discípulos. Pero claro, en ese momento se le cae toda la estructura mental. ¿Y qué vamos a hacer ahora, no? ¿Y qué hago yo ahora? Y de repente, pues claro, ese tiempo, esos 3 días, yo creo que fueron días de repensar y de, en fin, cosas que digamos que en esos 3 días, digamos que pega un vuelco, y todo lo que había sido ir en contra del cristianismo se vuelve en contra, o sea, es una reprogramación, si me permitís, y lo que hace es que le catapulta en lo que el futuro será el apóstol Pablo. Ahora simplemente es Saulo de Tarso, ¿vale? Dice que al momento, en el versículo 18, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió, dicen, vamos a ver, yo no entiendo el griego, ¿vale? Lo que he estado leyendo. Dice que Lucas como era médico, la idea del griego es que aquí habla de que se le cayeron una especie de escamas, como cuando a alguien se le quema la piel, ¿vale? Eso es lo que dice Lucas. Es decir, que la luz que ve Pablo es una luz que no solamente le ciega, sino que le quema, ¿vale? Entonces Lucas, en el griego, parece ser que da a entender que esas escamas es como unos trozos de piel que se le caen, ¿vale? De haber recibido una quemadura. Y al instante recibió la vista, fue bautizado, y dice, habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos. Dice, en el versículo 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo. ¿Os fijáis el cambio de Pablo? De repente ya se ha dado cuenta de la situación, ha tenido un encuentro personal con el Señor, digamos que ha cambiado de vida, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios en la sinagoga. Este va a ser el modus operandi de Pablo. Pablo, y más adelante vamos a ver con Bernabé,
el modus operandi es a las sinagogas. ¿Por qué a las sinagogas? Porque lo decíamos el otro día. Era el centro, digamos, donde estaba la instrucción de la ley, ¿vale? Los sábados en las sinagogas se abría la ley, se leía en hebreo, ¿vale? La mayoría de la gente no conocía el hebreo, entonces estaba el intérprete de la ley. ¿Y qué era el intérprete de la ley? El que traducía, ¿vale? El intérprete de la ley, si vais a... Hace poco nos comentaba Starling en el libro de Nehemías, ¿vale? Cuando Nehemías y Esdras Nehemías se ponen a leer al pueblo y dice que cogen gente para que entendiesen la escritura, es que para traducirlo. Porque claro, las escrituras eran en hebreo y en aquella época en Jerusalén se hablaba el arameo. El arameo era el lenguaje de la calle. Entonces el escriba, o sea, el intérprete de la ley era el que traducía en la sinagoga, ¿vale? Y aquí Pablo lo que hace es que efectivamente él emplea la sinagoga. Él conoce la sinagoga, él conoce el hebreo, habla el arameo, Pablo habla el griego, habla 3 idiomas, porque en aquella época pues hablaba el arameo, en la zona de Palestina se hablaba el arameo en la calle, ¿vale? El templo y la sinagoga se hablaba el hebreo, sobre todo los sumos sacerdotes, los escribas, tal, ¿vale? Por otra parte, fuera del entorno digamos, de la comunidad de Madrid, por acoplarnos un poco salvando a las distancias, ya se hablaba el griego. El griego era como el inglés, ¿vale? Hoy en día. Un idioma internacional, ¿vale? Y dentro de lo que era el ejército romano y los procuradores romanos, pues por supuesto se hablaba el latín, ¿vale? Entonces Pablo habla el griego a la perfección, habla el hebreo a la perfección, habla el arameo a la perfección. Con eso tiene el campo abierto. Es como, por ejemplo, Katy, perdona que me dirija así. Katy pues conoce el español, habla el inglés, o sea que ya más de medio mundo lo tiene en cuanto... O sea, digo, los que manejáis varios idiomas en este aspecto, pues Pablo igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que dice que estaban atónitos y que oían que decían, no este es el que asolaba Jerusalén y tal, y esto y otro, pero mucho más se esforzaban y continuaban y confundían a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, que Pablo ahora coge todo el manejo de escrituras que tiene en el Antiguo Testamento, lo coge para demostrar que Jesús es el cumplimiento de la ley de los profetas. Es decir, la venida de Jesús es el Cristo, es el Mesías anunciado para la salvación. No ya del pueblo de Israel, vuelvo a repetir, porque la mentalidad judía era nosotros somos... O sea, para un judío tenía el monopolio de Dios. A ver, Yahvé es nuestro. Y solo tenemos para nosotros. Si eres judío y te circuncidas, si no, no. Cuando viene Jesús ya no es el monopolio judío, ya es el pacto de Dios con todos los hombres, con todas las naciones. No se sujeta a una sola nación de Israel, ¿vale? Versículo 26. Cita. Si es que el Señor... Perdóname. Se me va el tiempo. Es que ¿cómo podemos...? Es que es imposible, o sea... Yo me desespero en casa porque estoy preparando la lección, digo, a ver si me da tiempo... Y es que no puedo, o sea, en el momento que... perdonadme, pero es que si no nos paramos en el contexto histórico, perdemos mucho. O estáis muy enfadados conmigo. Todo lo contrario. Vamos a tener que dar el libro de los Hechos en 34 lecciones. Yo vuelvo a decir, yo es que esta clase del libro de los Hechos lo daban 2 meses durante 2 horas a cada clase, en fin, hace años, pero es muy difícil, perdonadme, pero creo que es necesario pararnos en el contexto, si no pillamos las cosas, ¿vale? Entonces dice que ¿dónde nos hemos quedado? Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Esto es cinematográfico total. Después de que claro, Pablo ha pegado un giro total a su vida y ha ido de la persecución de los cristianos a favor de la Iglesia en contra del judaísmo, aquí viene una conspiración contra Pablo. Esta es la ciudad de Damasco, estaba gobernada por el rey Aretas IV, era un rey que tenía jurisdicción, tenía permiso para gobernar. No nos vamos a meter porque si no vamos con Aretas IV y no es plan. La ciudad estaba muy fortificada, estaba vallada, y claro, se cerraban las puertas y le dijeron lo de la iglesia: a ver, Saulo,
eres muy efusivo predicando el Evangelio. Es muy peligroso. Yo me estoy acordando de hermanos, he conocido hermanos que eran tan efusivos predicando el Evangelio que había veces que se metían en problemas muy grandes. Pues imaginaos Pablo ahí arremetiendo contra todo, predicando el Evangelio, era un terremoto. Y de repente le dicen los discípulos, a ver, Saulo, Saulete, a ver, vete un momentito, tranquilízate, tómate una tila, porque así no puedo ir por la vida. Claro, los judíos dicen, no, a este no lo tenemos que cargar, es un peligro. ¿Y qué ocurre? Había en aquella época, si os acordáis, cuando las murallas de Jericó caen, Rahab la ramera vivía en el muro. No es que vivía allí tumbada entre las almenas del muro, no, es que había casas que formaban parte del muro. Pues aquí igual, en la antigüedad, había murallas, pero también dentro de las murallas había casas que formaban parte de la muralla. Y entonces una de esas casas era de algún hermano, ¿vale? Y entonces tienen la genialidad de decirle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fabricar el primer ascensor de la historia. Y entonces le meten en una canasta ya a Pablo, que él lo cuenta varias veces también, y le meten, imaginaos, la escena cómica, graciosa, de meter por la noche a Pablo ahí, Pablo, agárrate bien, ten cuidado que me tira, baja despacio. Y allí bajando Pablo poco a poco, ¿verdad? Esto es para hacer una película. Y bajan, dice que le descuelgan por el muro y así puede escapar. Dice que de ahí llega a Jerusalén, en el versículo 26, y cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pero claro. Imaginaos que el zorro se convierte y se quiere hacer amigo de las gallinas. Pues. Va a ser que no. Como decía que corra al aire, ¿no? Dice que tenía miedo, dice, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, aquí Lucas, entonces Bernabé es un personaje extraordinario. Y aquí lo vamos a ir dejando. Bernabé es el prototipo de hermano, que es un consolador. Ya lo hemos visto anteriormente cuando él dice que vende su herencia, ¿verdad? ¿Os acordáis al principio de la iglesia y lo pone en los pies de los apóstoles? Bernabé es un hombre fascinante, un hombre bondadoso. Bernabé es una de las columnas de la iglesia primitiva. Un hombre que se acerca a aquellos que jamás pensaríamos en admitir a la iglesia o admitirle para un cargo para facilitar las cosas. Bernabé es un hombre con un corazón tierno, es un consolador. Es un hombre de consejo, es un hombre que se acerca a las personas que tienen problemas, pues como pasa hoy en día en la iglesia. Hay hermanos que el Señor les ha dado un don, que es el don del consejo. Yo ha habido veces en mi vida donde a lo mejor el pastor me ha enseñado, ha dirigido la iglesia, pero cuando he tenido un problema o una circunstancia X, a lo mejor me ha acercado otro hermano que me he dado cuenta que por el Espíritu Santo tiene un don que es el don de la consejería. Y simplemente con una charla tranquila, tomando un café o una charla rápida después de un culto, pues me ha traído dirección a mi vida por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que dentro de la iglesia reconozcamos a otras personas que tienen ese don. Y a la vez aquí, lo que jamás hubiese pensado cualquier otro miembro, Bernabé ve en Pablo que hay que acercarse a él. Dice, y tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es decir, que alguien peligroso, sumamente complicado para la iglesia, en el futuro puede ser alguien que pueda servir y que pueda traer un bien impresionante a la iglesia. Y aquí lo vamos a dejar. Vuelvo a repetir, perdonadme, no puedo ir más adelante, no. Es muy complicado y creo, voy a repetir que si vamos más rápido perdíamos mucha de la esencia. No sé si queréis comentar algo, añadir algo, una duda. Por favor, no os quedéis con la duda. ¿Hay algunos minutos? Sí, hay como 3-4 minutos, ¿vale? Bueno, es que quizás haya habido algo que se nos ha escapado, porque en el capítulo 9, entre el versículo 5 y el versículo 20, hay algo muy importante. Vamos a ver. Cuando Saulo es cegado y pregunta, que le contesta no le dice, yo soy tu Dios, porque sabemos los judíos que sino que le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y sabemos el concepto que tuvieron durante mucho y tenían de Jesús los judíos. De hecho, blasfemas, tú te comparas a Dios y te vamos a crucificar. Crucifícale. Bien,
Pero ese matiz que le dice, soy Jesús a quien tú persigues, voy a enlazarlo con lo que decía Juan Carlos. Esos 3 días que pasó ciego, meditando, angustiado, quizás iba más allá de lo que podemos pensar, porque él decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego cuando pasa todo el proceso, que va Ananías, habla con él y tal cual, él rápidamente va a predicar. ¿Y qué nos dice en el capítulo 20? Y no dice este era el Hijo de Dios, a quien hemos crucificado. Evidentemente no dice eso, pero yo creo que esa agonía que tuvo él durante los 3 días también implicaba el que se dio cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios. Sí, sí. Entonces, ese matiz, yo cuando he leído Hechos muchas veces, entre ese versículo 5 y el versículo 20, pasan muchas cosas, evidentemente, en esos 3 días en la vida de Saulo. Para que él llegue a decir, este era el Hijo de Dios, sabiendo el concepto que tenían los judíos de Jesús. Quería matizar eso nada más. Sí, sí. No, muy importante. Es que hay tanto... O sea, si nos paramos a hacer exégesis, entendido que es la palabra exégesis. Exégesis es analizar palabra por palabra. Es como cuando un cirujano abre un cuerpo y va apartando los órganos y va... meternos en exégesis, en profundidad del texto, es tener para mucho tiempo. Decía, lo que pasa es que, claro, como vamos galopando, pues no podemos. Pero aquí, toda la esencia, daos cuenta que aquí, a través de esta situación, el Señor trata con Pablo. Y Pablo, esta experiencia de estos 3 días, luego después las va plasmando en las epístolas. Toda la teología sistemática, si me permitís, de las cartas de Pablo, van, por supuesto, desde esta experiencia a todo lo que va pasando en el tiempo con las distintas iglesias y demás. Pero vamos, este es el punto de inicio, ¿no? ¿Cuál es el punto de inicio? Jesús es Dios. O sea, la esencia de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, es, punto 1, Jesús es Dios. Y no hay más vuelta de hoja. Y ese es el inicio, ¿no? El aceptar. Pablo tenía una estructura mental, como decíamos antes, de toda una teología del Antiguo Testamento, con el Yahvé, Jehová, el Dios del pacto de los judíos, y claro, automáticamente él tiene que darse cuenta de lo que dice Isaías, ¿no? Yo mismo vendré y os salvaré. Es decir, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo Testamento. Dios hecho carne. Así que de ahí, bueno, y lo dejamos.